Dos caminos te presento, dos caminos de verdad. Uno te lleva a la vida y representa la verdad, y otro te lleva a la muerte y representa la mentira. Dos caminos te presento, dos caminos de verdad, y uno te lleva a la vida y representa la verdad, y otro te lleva a la muerte y representa la mentira. Eso es el camino, la vida y la verdad. Eso es el camino, la vida y la verdad. Eso es el camino, la vida y la verdad. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Eso es el camino, la vida y la verdad. Eso es el camino, la vida y la verdad. Eso es el camino, la vida y la verdad. Y nadie llega al Padre si no es por Él. ¿No te acuerdas, mi hermano, cuando aceptaste al Señor? Que un hermano con gozo a Cristo te predicó, y con la Biblia en la mano de la salvación te habló. Mi hermano, cuando aceptaste al Señor, que un hermano con gozo a Cristo te predicó, y con la Biblia en la mano de la salvación te habló. Vuelve a los caminos del Señor, que Cristo te está esperando para darte bendición, para darte vida eterna y paz en el corazón. Vuelve a los caminos del Señor, que Cristo te está esperando para darte bendición, para darte vida eterna y paz en el corazón. Eso es el camino, la vida y la verdad. Eso es el camino, la vida y la verdad. Eso es el camino, la vida y la verdad. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Eso es el camino, la vida y la verdad. Eso es el camino, la vida y la verdad. Eso es el camino, la vida y la verdad. Nadie llega al Padre si no es por Él. El Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 18 dice lo siguiente: el que habla es Jesús. El que habla es Jesús. En aquel encuentro que tuvo con Nicodemo. Y dice: el que cree en mí,
no es condenado. Fijaros, el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree, fijaros lo que dice, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Por qué ya ha sido condenado? Porque no ha creído, sigue diciendo Jesús, en el Hijo de Dios. Hermanos míos, esto es lo que dice la Biblia y esto es lo que creemos los cristianos evangélicos. Por lo tanto, es por eso que predicamos y decimos que el único camino posible al cielo es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, porque no hay otro camino. Fijaros, estoy totalmente convencido de que en más de una ocasión todos los que estamos aquí hoy hemos oído, insisto, en más de una ocasión, un dicho muy antiguo, romano, que viene del Imperio Romano, que dice que todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene ese dicho de que todos los caminos llevan a Roma? Pues bien, ese dicho viene y se basa en lo siguiente. En el Imperio Romano, seguramente que todos aquí hemos visto montones de películas de romanos. Pues en el Imperio Romano, cuando los romanos, valga la redundancia, conquistaban algún país, por ejemplo de Europa, las Islas Británicas, Asia Menor, Israel, incluso en el norte de África, cuando los romanos conquistaban algún país, quería decir eso, de que hacían una calzada, una carretera o un camino desde aquel país o desde aquella ciudad importante del país que fuera, y hacían una calzada o un camino que iba desde allí hasta Roma. Por ejemplo, vamos a hablar aquí de España. Cuando los romanos conquistaron Emérita Augusta, para el que no lo sepa, es la actual Mérida, en la provincia de Badajoz, donde están los jamones de pata negra. Cuando los romanos conquistaron Emérita Augusta, aparte de la pechada de jamón que se darían, seguramente se darían algún atracón de jamón, pero cuando conquistaron Emérita Augusta, Mérida, ellos hacían una carretera desde Mérida hasta Roma, que evidentemente se cruzaba con otra carretera, entre ellas la de Tarraco o Tarragona, y así hasta Roma. Por ejemplo, cuando conquistaron Cádiz, hicieron la vía Augusta, y la vía Augusta tiene 2.750 kilómetros, y esa vía Augusta llega desde Cádiz hasta Roma. Por eso es el dicho de que todos los caminos llevan a Roma. Y fijaros, un dato importante. Los romanos construyeron más de 85.000 kilómetros de autovías, no, autovías son autopistas, más de 85.000 kilómetros de calzadas o de caminos por toda Europa, Asia, el norte de África, de manera que todas esas carreteras, todas esas calzadas o todos esos caminos le dan 2 veces la vuelta a la tierra y un poquito más, y un poquito más. De ahí viene el dicho de que todos los caminos llevan a Roma. Ahora, este dicho de que todos los caminos llevan a Roma también se ha tomado, por desgracia, en sentido religioso. Y se ha tomado en sentido religioso porque casi todo el mundo cree que las religiones son caminos distintos por los que podemos llegar a Dios. Pero no es así. Y no es así porque aunque todos aquellos caminos de la antigüedad y que fueron fabricados por el Imperio Romano, aunque todos esos caminos llevaran a Roma, ninguna religión conduce a Dios. Y ninguna religión conduce a Dios porque, hermanos míos, Jesucristo no vino a fundar ninguna religión, ni siquiera una religión cristiana. Jesucristo no vino a fundar una religión cristiana, ya había muchas religiones en aquellos entonces para que Él hubiera venido a fundar otra religión. Jesucristo vino para abrir el único camino a Dios. Jesucristo vino para que el hombre y la mujer de una vez por todas pudiera ser lleno de lo que verdaderamente teníamos necesidad, de Dios. Por las religiones nos hemos dividido, por las religiones nos hemos matado. Los musulmanes, por ejemplo, ¿cuántos atentados contra los judíos, contra otras personas? Las religiones nos colocan etiquetas, que si tú eres católico, que si tú eres evangélico, o que tú eres protestante, o que tú eres mormón, o que tú eres budista. Por las religiones nos hemos dividido, pero el Señor no está dividido. El Señor no está dividido.
Religión hay en el catolicismo, en el protestantismo, en el evangelismo, en el mormonismo y en todos los ismos que nos podamos inventar. Pero salvación, perdón, seguridad de la vida eterna, solo la podemos encontrar por la gracia de Dios en el único camino al cielo, que es Jesucristo. Porque no hay otro. Ahora, quiero que sepáis algo. Jesucristo no es el mejor camino para ir al cielo. Jesucristo no es el mejor camino para ir al cielo. Es el único camino para ir al cielo. Es más, si Jesucristo no fuera el único camino al cielo, no solo no sería ningún camino, sino que sería el mentiroso más grande de la historia, porque nos habría mentido. Por lo tanto, quien crea, quien sustente de que Jesús no es el único camino, está dejando a Dios por mentiroso. Voy a decirte algo que nunca deberíais olvidar. Nunca deberías olvidar que solo hay un camino para ir al cielo, que es Jesucristo. Que solo hay un medio para ir a la presencia de Dios, que es la fe. Que solo hay un libro que nos guía durante todo ese camino, que es Jesucristo, la Biblia. Que solo hay un propósito en el hombre, porque este es el verdadero y el único propósito que debería haber en el hombre: la salvación. Y que solo hay un fin en todo esto del Evangelio: la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y mi querido hermano, hoy, y con la Biblia abierta, me gustaría aclararte la pregunta del millón. ¿Cuál es la pregunta del millón? Se dirán algunos de vosotros, os diréis algunos de vosotros. Bueno, la pregunta del millón posiblemente te la hayas hecho en más de una ocasión. A ver, si Dios es justo, ¿por qué permite que los que nunca han oído hablar de Jesucristo se condenen? Recordad lo que dijo Jesús: el que en mí cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, si Dios es justo, ¿por qué permite que los que nunca han oído hablar de Jesucristo, aunque solo hubiera sido una vez, por qué permite que se condenen? Insisto, hermanos, si Dios es justo, ¿por qué permite, por qué condena a las personas que no han tenido la oportunidad de oír el Evangelio por lo menos una vez? Yo tengo que admitir que esta pregunta es importante y es un poco complicada de responder, ¿verdad? Pero fíjate que esta pregunta que muchas personas se han hecho que muchísimas personas se olviden y se alejen de Dios. El que no entiendan que un Dios justo pueda condenar a quien nunca oyó de Jesús y de su Evangelio, esa pregunta ha hecho que muchas personas se olviden de Jesús, se olviden de Dios, porque esa es la realidad. Y esas personas se han olvidado de Dios porque como prácticamente nadie entiende de que un Dios justo pudiera condenar a alguien que nunca oyó el Evangelio, pues utilizan, como cuando jugamos a las cartas, el comodín de las religiones para que por cualquiera de ellas podamos llegar a Dios. Pero no es así. No es así. Insisto, ¿pueden ir al cielo los que nunca han oído hablar de Jesús y del Evangelio? Bueno, con la ayuda de Dios, hermanos míos, yo confío, de verdad confío que en esta mañana todos los que estamos aquí, antes de que acabemos esta reflexión, podamos entender dos verdades. La primera, que Dios es justo. Y la segunda, que Jesucristo es el único camino al cielo y no la religión. Fíjate lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Yo soy el camino. Fijaros, lo que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y fijaros lo que dice: y nadie, absolutamente nadie, va al Padre si no es a través de mí. Por lo tanto, si pudiéramos ir al cielo mediante cualquier religión, Jesucristo, insisto, sería un farsante y nunca hubiera podido ser nuestro Salvador. Fíjate también lo que dice referente a esto
el apóstol Pedro a los líderes religiosos de Israel, en los Hechos de los Apóstoles 4, versículo 12. Fijaros, Pedro se dirige a los judíos, a los constructores, a los líderes religiosos. Jesús es la piedra rechazada por vosotros, los constructores, los edificadores. Y dice, pero en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por lo tanto, si Jesucristo no es el único camino, entonces no es ningún camino. Fíjate también lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos, y aquí ya empezamos con Romanos. Fíjate lo que dice en Romanos capítulo 1, desde el 16 al 20. A lo mejor vais a ver que en la lectura que yo hago lo simplifico un poco o cambio algunas que otras palabras, porque resulta más fácil de comprender, ¿no?, a los que lo oyen. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, porque el justo vivirá por la fe. Porque la ira de Dios, ¿qué es? La ira es la rabia de Dios, el enfado de Dios, el cabreo de Dios. Sigo leyendo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda maldad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que se sabe de Dios lo conocen los hombres, porque Dios lo reveló. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, fijaros lo que dicen, se hacen claramente visibles por medio de la creación del mundo, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Entonces, hermanos míos, ¿qué pasa con los que nunca oyeron hablar de Jesucristo? Bueno, me gustaría darte 4 razones bíblicas para que nunca tengas dudas ni sobre la justicia ni sobre la santidad de Dios, aun cuando permita que mucha gente se vaya a la condenación sin que hayan oído el Evangelio. Primera razón por la que nadie tiene excusa. Primera razón, la revelación de Dios. La revelación de Dios. Ahora, esto de la revelación quiere decir que todos los hombres tenemos la luz de Dios. Toda persona que ha venido a este mundo ha tenido y tiene la luz de Dios. A ver, no digo que tengan toda la luz, pero sí parte de la luz de Dios. Y fijaros, hermanos míos, ahora me gustaría que pudierais hacer como si pudierais trasladaros al futuro y que todos aquí fuéramos invitados a presenciar el juicio final. Es decir, con nuestra mente ahora mismo nos trasladamos al día del juicio y todos tenemos allí una sillita porque vamos a presenciar el juicio final, el juicio de Dios. Es decir, que imagínate que estamos asistiendo a la condenación de los que nunca oyeron hablar del Evangelio. Imagínatelo, por favor. Y fíjate que ya estamos todos ahí sentaditos. Fíjate que todos los que van a ser condenados se dirigen a Dios y le dicen: Dios, somos inocentes. Somos inocentes. Y somos inocentes porque nunca oímos el Evangelio ni supimos cómo salvarnos. Es lógico, ¿verdad?, que personas que nunca han oído el Evangelio puedan decirle a Dios: Señor, no hemos conocido el Evangelio ni nunca hemos sabido cómo salvarnos. Es lógico que preguntaran eso, ¿verdad? Pero fíjate, te recuerdo que seguimos sentados todos allí contemplando el juicio de Dios. Entonces, fíjate que en el momento de que los que van a ser condenados dicen que son inocentes porque nunca han oído hablar de Jesús ni del Evangelio, en ese mismo momento entra el apóstol Pablo como abogado de la acusación. Como abogado de la acusación, entra en acción el apóstol Pablo y se dirige al Padre y le dice: Padre, con la venia, como se dice en los juicios, con la venia, Padre Celestial, con la venia, voy a demostrar que estas personas que nunca han oído el Evangelio no son inocentes.
aunque nunca hubieran sabido cómo salvarse. Voy a demostrar que la ignorancia no les hace inocentes. Y para ellos, sí, sigue diciendo el apóstol Pablo, el abogado de la acusación, voy a demostrar mediante 2 testigos que ellos son culpables. Así que, Padre Celestial, ahora voy a llamar al primer testigo. Y el apóstol, como abogado, llama al primer testigo, lo hace sentarse allí en el banquito donde declaran los testigos y le dice: a ver, testigo, ¿cuál es su nombre? Y el testigo responde: mi nombre es la creación. La creación de Dios. Mi nombre es creación. Y dice la creación: y soy testigo de que Dios existe y es real, porque tengo las pruebas para demostrarlo. Y esto va a dejar sin excusa a todo el mundo delante de Dios. Y fíjate, mi querido hermano, mi querido amigo, ¿qué es lo que dice la creación en el Salmo 19? Y nunca lo olvides. Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento, con toda la cantidad de estrellas y galaxias que hay, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Insisto, dice la creación que los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento, toda la expansión del firmamento, anuncia la obra de las manos poderosas de Dios. Y fíjate, mi querido amigo, mi querido hermano, que esto que dice la creación tiene un triple significado. Tiene un triple significado. El primer significado, que los cielos cuentan y muestran al hombre la gloria de Dios. El segundo significado, que el firmamento, con todo lo que hay en el firmamento, anuncia la obra de las manos de Dios. Y el tercer significado es que la creación es el testigo mudo y silencioso de la existencia de Dios y de la grandeza de su poder. Nadie tiene excusa delante de Dios. Pero fijaros, todavía estamos en el juicio, estamos todos allí sentados contemplando el juicio. Ahora el abogado de la acusación, es decir, el apóstol Pablo, llama al segundo testigo y lo llama: a ver, segundo testigo, por favor, siéntese en su silloncito y díganos qué tienes que decir, pero antes díganos su nombre. Y el segundo testigo se dirige al tribunal y dice: mi nombre es Conciencia. Conciencia. Y evidentemente aquí se está refiriendo a la conciencia que tenemos todas las personas, todos los hombres. Así que, hermanos míos y amigos, por una parte vemos que el primer testigo que nos deja sin excusa delante de Dios es o está fuera del hombre, que es la creación, pero el segundo testigo que nos deja sin excusa delante de Dios está en nuestro interior, que es nuestra conciencia. Y dice el abogado de la acusación, el apóstol Pablo: a ver, señora conciencia, diga usted aquí al tribunal, ¿qué es lo que piensa? ¿Promete usted, como dicen en todos los juicios, promete usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo prometo, dice la conciencia. Fíjate lo que dice la conciencia en el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 19 y 20, que leímos hace un momentito. Porque lo que de Dios se conoce, lo saben los hombres. Lo que de Dios se conoce, lo saben los hombres. ¿Por qué? Porque Dios lo reveló. Porque Dios lo reveló. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Por lo tanto, sigue diciendo la conciencia, no tienen excusa. Es decir, que ya aquí vemos también que la señora conciencia dice que todos los hombres tenían la luz como para saber que Dios estaba detrás de la creación. Por lo tanto, escúchalo bien, no tienen excusa, no tendríamos excusa. Pero si todavía no nos ha quedado claro de que nadie tendrá excusa delante de Dios, haya o no haya oído el Evangelio,
Fíjate lo que sigue diciendo doña Conciencia en Romanos 2, pasamos al 2, a la página siguiente. A lo mejor alguno la tendrá en la misma página, otros la tendrán en la página siguiente. Fijaros lo que dice, o lo que sigue diciendo doña Conciencia en Romanos 2, versículos 14 y 15. Fijaros, porque esto es muy importante que lo entendamos. Insisto, yo lo tengo aquí de una forma para que sea más comprensible, con un idioma más adaptado a nuestros tiempos. Dice, porque cuando los que no tienen ley de Dios, es decir, cuando los hombres que no tienen la ley de Dios, y aquí el apóstol se está refiriendo a los que no son judíos, que no tenían la ley de Dios, no tenían la Torá. Insisto, porque cuando los que no tienen la ley de Dios obedecen por naturaleza a lo que es de la ley, es decir, que hacen por naturaleza lo que dice la ley, ellos son ley para sí mismos, porque la ley la tienen escrita en sus corazones. Y fijaros lo que dice, y sus conciencias les acusan o les defienden en sus razonamientos. Una pregunta, y de verdad me gustaría que te la pudieras contestar en el corazón, de verdad. ¿Es que tu conciencia, es que nuestras conciencias nunca nos han acusado cuando hemos hecho algún mal? ¿Es que nunca nos hemos tenido que ver en la situación de tenerle que pedir perdón a alguien porque sabemos que hemos hecho mal? Porque eso es lo que hace nuestra conciencia, nos defiende o nos acusan de nuestras actuaciones. Insisto, ¿es que nunca nuestra conciencia nos ha acusado de hacer el mal? ¿Es que nuestra conciencia nunca nos defendió o nos puso muy gordos y nos hizo sentir muy bien cuando hicimos algo bueno de verdad? Nuestra conciencia nos va a acusar delante de Dios. El hombre no tiene excusa, haya o no haya oído el Evangelio, por esto, porque tiene la luz de Dios como para saber que Dios es real. Dios es real. Me gustaría que tomaras nota de esto y que nunca se te olvidara. Hay dos testigos que nos dejan sin excusa ante la presencia de Dios. Uno externo, que es la creación, y otro interno, que es la conciencia. Así que el primer motivo por el que nadie tendrá excusa delante de Dios es por la revelación que Dios nos hizo o por la luz que Dios nos dio por medio de la creación y de la conciencia. Por lo tanto, hermanos míos y amigos míos, todos los hombres tenemos la luz suficiente como para saber que Dios es real. Fíjate también lo que se dice de Jesucristo, lo que el apóstol Juan dice de Jesucristo. Venía hablando de Juan el Bautista, y dice, Juan el Bautista no era la luz, sino que había venido para dar testimonio de la luz. Ahí se está refiriendo a Jesucristo, y dice Juan 1:9, aquella luz verdadera, fijaros, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y fíjate que el texto dice que esa luz verdadera, que es Jesucristo, alumbra a todo hombre, y no solamente a unos cuantos, a todo hombre. Por lo tanto, la luz de Dios ha alumbrado a todos los hombres, por lo menos con la intensidad de luz suficiente para que entiendan que Dios es real. Que Dios es real. Por lo tanto, todo el mundo, hermanos míos, todo el mundo tiene la luz de Dios. Insisto, no digo que tengan toda la luz, pero sí la suficiente como para saber que Dios existe. Segunda razón por la que nadie tiene excusa delante de Dios. ¿Cuál es esa segunda razón? El rechazo de la luz. El hombre por naturaleza ha querido rechazar la luz. Es decir, ¿qué sucede cuando rechazamos la luz? Pues cuando rechazamos la luz, aumenta la oscuridad. Cuando estamos en una habitación con luz y decimos, apaga la luz, rechazo la luz, apaga la luz, que me molesta, ¿qué se hace? Oscuridad. Cuando rechazamos la luz de Dios, aumenta nuestra oscuridad, aumenta la oscuridad. Fíjate lo que dice en Romanos capítulo 1, desde los versículos 20 al 22. Fijaros, porque habiendo conocido a Dios, se está refiriendo a los hombres, porque habiendo conocido a Dios, ¿cómo?
¿Cómo es que ha conocido a Dios? Sabiendo por la creación y por la conciencia de que Dios es real. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias como a Dios, sino que fue lo que hicieron, que se corrompieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y sigue diciendo el texto que profesaban ser sabios o alardeaban de ser los más sabios del mundo, pero se convirtieron en los más necios. Por lo tanto, hermanos míos, amigos míos, insisto, no tienen excusa. Quiero insistir en esto, hermanos míos. Todos los hombres tienen algo de luz como para saber que Dios existe y es real. Pero la luz que se rechaza, por voluntad propia, porque no se quiere ver, va a aumentar nuestra oscuridad, va a aumentar nuestras tinieblas. O como dice el sabio refrán, me encantan los refranes, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Quiero de verdad que nunca olvides esto. Lo contrario a la verdad, según la Biblia, no es el error. Hay un refrán que dice, el que tiene boca se equivoca. Pero según la Biblia, todo el mundo se puede equivocar. Pero según la Biblia, lo contrario a la verdad no es error, sino pecado. No es error, sino pecado. Fíjate el motivo por el cual es pecado. Romanos 1:18. Romanos 1:18. Fíjate lo que dice. Ya lo leímos hace un momentito. Porque la ira de Dios, es decir, el cabreo de Dios, la rabia de Dios, se revela desde el cielo contra toda maldad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Fijaros, que con injusticia detienen la verdad. Y fíjate que ese detienen la verdad quiere decir que rechazan la verdad porque miran hacia otra parte, porque no quieren enfrentarse a la verdad. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Cómo es que detienen la verdad? ¿Cómo detiene el hombre la verdad? Pues fíjate que no la detiene ni por error, ni porque se equivoque, sino porque la rechazan por injusticia, con injusticia, es decir, por el pecado. Ahora, ¿sabes por qué el hombre, por qué el ser humano, por qué el hombre y la mujer rechaza la verdad? Pues mira, rechaza la verdad porque nuestra conciencia nos dice que hemos hecho mal. Nuestra conciencia nos dice que tenemos que cambiar de vida. Nuestra conciencia nos dice que tenemos que pedir perdón al que hemos hecho daño o a Dios por no glorificarle y darle gracias. Nuestra conciencia nos dice todo eso. Pero a pesar de que eso nos dice nuestra conciencia, preferimos vivir en el pecado. Y es por eso que rechazamos la verdad con injusticia. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo la verdad aquí delante y aquí detrás tengo el pecado. Y Dios me dice que vaya hacia la verdad. Pero si voy hacia la verdad y acepto la verdad, tengo que rechazar esto que me encanta. Y por mi pecado, y porque quiero rechazar la verdad, es porque me voy al pecado. Así que cuando el hombre o la mujer resiste a la verdad con su pecado, fijaros porque esto es muy importante que lo entendamos. Cuando el hombre o la mujer, cuando el hombre y la mujer resisten a la verdad con su pecado, está rechazando la luz que Dios le dio. Y al rechazar esa luz, tomamos voluntariamente, no porque Dios lo quiera, sino que por nuestra voluntad tomamos el camino de las tinieblas. Y es entonces cuando nuestro necio corazón es entenebrecido, es decir, que se llena de oscuridad y se llena de pecado. Fijaros lo que cuando hablando del anticristo, la Biblia también habla de ese ser siniestro que es el que se opone a Cristo. Cuando la Biblia habla del anticristo, fíjate lo que dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y versículos del 8 al 12. Fijaros, y entonces está hablando del anticristo.
El apóstol Pablo está escribiéndole a los tesalonicenses y está hablándoles del anticristo. Y dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Sabéis qué significa inicuo? Malvado, tenebroso. Muchas gracias. Ya me estaba quedando sin gasolina. Gracias. Empiezo otra vez. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Es decir, que el Señor matará al anticristo con el espíritu de su boca. Y sigue diciendo, inicuo, cuyo nacimiento es por obra de Satanás, que con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de maldad para los que se condenan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y fijaros, aquí hay algo que nos invita a pensar. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que la gente crea la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y aquí seguramente, si esto fuera, en vez de una predicación, una reflexión, fuera un coloquio, seguramente que aquí saltarían las manos diciendo, Ramón, para un momentito, vamos a ver. Si se supone que Dios no quiere la condenación de nadie, si se supone todo esto, ¿por qué envía un poder engañoso para que la gente crea la mentira? Una pregunta muy lógica. Pero fijaros, la respuesta está muy clara y es bien sencilla. Y es bien sencilla porque nos la da el texto que acabamos de leer ahora mismo. Es decir, porque a pesar de que teníamos la luz para saber que Dios es real y para darle gracias, no quisimos creer en la verdad, sino que nos complacimos en la injusticia. Nadie tendrá excusa. Nadie tendrá excusa. Hermanos míos y amigos, ellos conocieron a Dios y conocieron la verdad. Pero rechazaron a Dios y rechazaron la verdad porque quisieron vivir en el pecado. Es como si Dios dijera, a ver, ¿no dices que te gustan las coles? Pues ahí tienes el plato lleno. Ahí tienes el plato lleno. Es decir, es como si Dios dijera, ¿quieres rechazar la verdad porque te gusta vivir en tu pecado en vez de reconocerme y darme gracias? Pues tú mismo, colega, tú mismo, en tus pecados te condenarás. En tus pecados te condenarás. A ver, si la segunda razón por la que nadie tiene excusa delante de Dios es el rechazo de la luz, la tercera, y ya falta después de esta tercera una prueba más por la que nadie tiene excusa delante de Dios. Insisto, si la segunda razón por la que nadie tiene excusa delante de Dios es el rechazo de la luz, la tercera es la recepción de la luz. Nosotros, o la mayoría de los que estamos aquí, hemos querido recibir, hemos deseado recibir esa luz que Dios nos dio. La recepción de la luz es la tercera causa por la que nadie tiene excusa delante de Dios. A ver, ¿qué quiere decir la recepción de la luz? Que cuando la luz es recibida y aceptada, aumenta la luz y el entendimiento. ¿De quién? De quien recibe la luz. Y al aumentar la luz, aumenta la verdad. Y hermanos y amigos, es muy importante que entiendas esto. Si la luz que se rechaza, piénsalo bien, si la luz que se rechaza aumenta la oscuridad, estamos en un cuarto alumbrado, rechazamos la luz. Si la luz que se rechaza hace la oscuridad o aumenta la oscuridad, la luz que se recibe aumenta la luz, el entendimiento y la verdad de quien recibe la luz de Dios. Hasta aquí, hermanos míos, hemos visto tres razones bíblicas por las que nadie tendrá excusa delante de Dios, haya o no haya oído el Evangelio. Tres. La primera, que todos los hombres hemos recibido la luz de Dios. Insisto, no digo toda la luz, pero hemos recibido por lo menos la luz suficiente como para saber que Dios existe y es real. La segunda, que como norma general, el ser humano por voluntad propia ha querido rechazar la luz de Dios. La tercera es la recepción de la luz, que lo acabamos de citar hace un momentito.
Y la cuarta es la retribución, es decir, el castigo o el pago. Hermanos, ¿qué es esto de la retribución? A ver, ¿en base a qué pensáis que Dios nos va a juzgar? ¿En base a qué pensamos que Dios nos va a juzgar? Porque si pensamos que Dios nos va a juzgar por la cantidad de pecados o por la maldad de los pecados que hayamos cometido, estamos total y enteramente equivocados. Dios nos va a juzgar por la luz que hemos rechazado. Por la luz que hemos rechazado. Es decir, porque nos dio la real gana de rechazar la luz que Dios nos dio. Por eso nos va a juzgar Dios. Y esto, amigo mío, está muy claro en la Biblia. Y a ver, como ya dijimos hace un ratito, un poquito, Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Pero fíjate también lo que dice Jesús sobre el rechazo y la condenación en el Evangelio de Juan. Primer versículo, Juan 12:48. Fijaros lo que dice Jesús. Fijaros. El que me rechaza, dice Jesús. Jesús es la luz verdadera. El que me rechaza está rechazando la luz que Dios le quiere dar. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el último día. Otro texto, Juan 3:19. Y esta es la condenación, son palabras de Jesús. Y esta es la condenación. Es decir, es como si Jesús dijera, aquí está el verdadero motivo del por qué van a ser condenados. Porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Por lo tanto, amigos míos, nuestra condenación va a ser en base a que quisimos rechazar la luz, insisto, porque nos dio la real gana, porque nos gustó la oscuridad y porque nos gustaba hacer obras de maldad, obras malas. Fíjate ahora lo que dicen algunos versículos de Romanos en el capítulo 2. Romanos 2:5. Fijaros lo que dice. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, repito, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, amontonas o atesoras, como dice nuestra Biblia, amontonas para ti mismo ira, rabia, cabreo de Dios para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:11 y 12. Porque Dios no hace acepción de personas. Es decir, a Dios no le da igual que haya o que no haya oído. Lo que le importa es que hayamos querido rechazar la luz que Él nos dio para que pudiéramos conocerle a través de Jesucristo. Y sigue así, y dice así Romanos 2:11 y 12. Porque Dios no hace acepción de personas. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también se condenarán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahora, hermanos míos, ¿qué está diciendo Dios con todo esto? ¿Qué está diciendo Dios con todo esto? Pues a ver, Dios está hablando de la cantidad de luz que hemos recibido para conocerle, para glorificarle, para recibirle, para creerle. Fijaros, la mayoría de los que estamos aquí, en esta iglesia, tenemos mucha más luz, no solamente de los que están ahí fuera, sino de cualquier persona que nunca haya oído el Evangelio. Insisto, todos los que estamos en esta iglesia, o la mayoría de los que estamos en esta iglesia, tenemos mucha más luz que la que pudieran tener, que no tienen ninguna, los que nunca han oído hablar de Jesús y el Evangelio. Pero insisto, hermanos, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Pues fíjate lo que dice Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 12 y versículo 48. 12:48, Lucas 12:48. Fíjate lo que dice. Pero aquel que sin conocer la ley de Dios hizo cosas merecedoras de azotes, será azotado poco. Y aquí está hablando
de los que no conocieron el Evangelio. No está diciendo que no se condenen. Lo que quiere poner es una ilustración, pero que de alguna manera sería peor conocer y rechazar que no conocer. Vuelvo a leer. Pero aquel que sin conocer la ley de Dios hizo cosas merecedoras de azotes será azotado poco. Y fíjate lo que dice al final. Porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho entendimiento, luz, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho y que se le haya confiado mucho, mucho más se le pedirá. ¿Que a quién? Que al que no oyó nada. Insisto, ¿qué va a hacer Dios? Bueno, pues a tenor de lo que estamos leyendo, lo que va a hacer Dios es que un día nos va a pedir cuentas. Un día nos va a pedir cuentas. Es decir, que Dios algún día, cuando se nos pare el motorcito de carne que tenemos dentro del pecho, en el centro del corazón, cuando se nos pare, Dios nos va a pedir cuentas. Pero va a pedir más a aquel que tiene conocimiento de Cristo que al que nunca escuchó hablar de Jesús. Amigos míos, es una pena, porque lo es, que uno que nunca oyó el Evangelio se condene porque rechazó la luz que Dios le dio para que le reconociera, le aceptara y le glorificara. Pero mucho más pena es, o mucho más triste es, que personas que vayan a una iglesia como esta, que puedan tener su Biblia abierta, que tengan una buena música de alabanza, que puedan escuchar desde este púlpito a predicadores que les supliquen que no rechacen la luz y digan que no. Eso sí que es una pena, hermanos. Eso sí que es una pena. Fijaros, si yo tuviera que ir al infierno, preferiría ir como uno que nunca oyó el Evangelio a ir desde una iglesia como esta, porque por mi voluntad he querido rechazar la luz que Dios me dio. Insisto, hermanos míos, todos los hombres, todas las mujeres, todo ser humano tiene algo de luz. Pero si la luz la rechazamos, va a aumentar nuestra oscuridad y va a aumentar nuestro pecado. Pero si la luz la obedecemos, vamos a recibir más luz y vamos a tener más entendimiento para conocer al Dios que es real, para glorificarle y para darle gracias. Y amigos míos, todos, absolutamente todos, seremos juzgados por la luz que hayamos rechazado. Por lo tanto, ya estoy acabando, cuatro son las razones que nos dejan sin excusa delante de Dios, hayamos o no hayamos oído el Evangelio. El primero, el factor de la revelación, es decir, que todos los hombres han recibido la luz de Dios. El segundo, el factor del rechazo de la luz, es decir, que la mayoría de los hombres han querido rechazar por voluntad propia la luz. El tercero, el factor de la recepción de la luz, es decir, que muchos hemos querido aceptar la luz de Dios y le hemos glorificado y dado gracias. Y el cuarto es el factor de la retribución o el castigo. Y por último ya, mis queridos amigos y hermanos, quisiera decir algo tanto a los que han creído en Cristo de todo corazón como a aquellos que nunca creyeron, a pesar de ser miembros de alguna iglesia. Porque si alguien se pregunta o alguien piensa o alguien cree que simplemente por el hecho de pertenecer a alguna iglesia, este es el creyente número 25, aquí está el mayordomo, el tesorero, si alguien cree que por pertenecer nominalmente a una iglesia es salvo, está equivocado. Insisto, quiero decir algunas palabras, tanto a los que han creído en Cristo de todo corazón como a los que nunca han creído, incluso estando de miembros en alguna iglesia, y todos deberíamos tener claro dos cosas. Primero, que Dios es justo, y segunda, que Dios es santo, a pesar de que la gente se condene por no haber oído hablar de Jesucristo. Y hermanos míos, quiero dirigir unas palabras ahora en especial a todos los que han creído en Cristo. Es decir, que si tú te consideras que has creído en Cristo de todo corazón, estas palabras son y van para ti.
quiero decirte o quiero hablarte de dos textos. El primero está en Romanos 10, del 1 y el 2 pasamos al 10, y los versículos 14 y 15. Insisto, estas palabras van dirigidas para aquel que sienta de corazón que ha creído en Cristo de todo corazón. Dice Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán? Está hablando de los que nunca han oído el Evangelio. Y dice, ¿cómo los que nunca han oído hablar del Evangelio van a invocar a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Y sigue diciendo el texto, como está escrito, qué bonitos son los pies de los que predican el Evangelio. Nuestra Biblia dice de los que anuncian la paz. La paz o el Evangelio viene a ser lo mismo. Por el Evangelio recibimos la paz. Qué bonitos son los pies de los que predican la paz. Y hermanos míos, esto es una clara invitación. Esto es una clara invitación para todos los que hemos creído en Cristo de todo corazón a no dejar de predicar el Evangelio nunca. El segundo texto, insisto, para quien se considere que ha creído en Cristo de todo corazón, está en Ezequiel 3:18. Ezequiel 3:18, y dice así: cuando yo digo al inconverso, es decir, al que no ha creído, y tal vez porque nunca ha oído, cuando yo digo al inconverso que se va a condenar, y tú, que eres un creyente verdadero, no le adviertes, ni le predicas para que deje su camino de maldad y se salve, fíjate lo que nos dice, lo que nos recuerda. Dice que ese inconverso se va a condenar por su maldad. Pero fíjate, y esto es para tenerlo en serio, nosotros tendremos la culpa. La Biblia dice literalmente, la sangre de ese que va a morir por su pecado, te la pondré a ti. Pero sigue diciendo, pero si tú le adviertes y le predicas, y ese inconverso no quiere aceptar la verdad, él se va a condenar, pero tú habrás librado tu alma. Y hermanos míos, esto es una clara referencia a la responsabilidad que tenemos de predicar el Evangelio. La responsabilidad que tenemos de predicar el Evangelio, en la iglesia y fuera de la iglesia. Fijaros, muchas veces cantamos un himno o una alabanza que habla de que levantemos manos santas, y todo el mundo así, ¿no? Levantemos manos santas. Piénsate muy bien, cuando levantes tus manos, si estás levantando manos santas, porque cuando haya mucha gente que tú sepas que se han muerto, que se han ido a la eternidad sin Dios y sin esperanza, y tú pudiste haberle advertido para que se hubiera convertido de su mal camino, el Señor te está diciendo que llenará tus manos de sangre. Por lo tanto, no lo levantes, no vaya a ser que te vaya a venir una tijera y te la vaya a cortar. Insisto, esto es una clara referencia a que tenemos que predicar el Evangelio. Y ahora voy a dirigir unas palabras a los que nunca oyeron el Evangelio y hoy es la primera vez que lo oyen, o incluso tal vez a quienes lo han oído muchas veces pero nunca han dado ese empujoncito y han creído en Cristo de todo corazón, recibiendo la luz que Dios le dio. A estas personas quiero decirles esto: amigos míos, con la autoridad de la palabra de Dios, y no con mi autoridad, porque yo no tengo ninguna, la autoridad es de la palabra de Dios. Insisto, con la autoridad de la palabra de Dios, les prometo que cualquier persona que entregue su vida a Jesucristo y reciba la luz que Dios le dio, podrá salvarse. Y podrá salvarse porque solo Cristo salva y porque Él es el único camino a Dios. Por lo tanto, solo Cristo puede dar y ofrecer la seguridad que ninguna religión puede ofrecer. Solo Cristo da la seguridad y la bendición que ningún supuesto camino podría ofrecernos. Fíjate qué bendición tan grande nos ofrece el Señor. Dos textos. El primero está en Isaías 35 y dice así:
y habrá allí calzada. Isaías está hablando algo 1000 y pico de años antes del nacimiento de Cristo, es decir, que está profetizando de Cristo que habría de venir y que sería el camino. Dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará nada corrompido por ese camino, es decir, por Cristo, sino que Él mismo, es decir, Cristo, estará con ellos. Y fíjate lo que dice: el que anduviere por ese camino, por Cristo, por torpe que sea, no se extraviará. Es increíble. El más tonto de todos los tontos, habidos y por haber entre los tontos, que ande por el camino que es Cristo, no se extraviará. Eso no te lo puede ofrecer nadie. No te lo puede ofrecer ninguna religión, sino Jesús es el único camino. El segundo texto, Romanos 8, la esperanza y la seguridad que nos ofrece Cristo. Fíjate lo que dice Romanos 8 a partir del versículo 30 y tanto. ¿Quién? Aquí el apóstol Pablo está hablando de cosas que supuestamente nos podrían separar del amor de Dios. Y dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? O del amor de Cristo. Y ahora empieza a relatar una serie de situaciones que supuestamente podrían separarnos. Y dice, ¿quién nos podría separar? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O muerte? ¿O peligros? Y fíjate lo que dice, antes que todas esas cosas unidas nos separen de Dios, somos más que vencedores. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. Y fíjate cómo le pone la guinda al pastel, y ya mejor no lo puede dejar. Dice, por lo tanto, estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, y con esto acabo, amigos míos, que así como dijera el apóstol Pablo en el primer versículo de Romanos que leímos al principio de esta reflexión, así como dijera el apóstol Pablo que no se avergonzaba del Evangelio, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Así que, hermano y amigo, que el Señor te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te ilumine con su poderosa luz. Que no te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios para que puedas salvarte. Y que si aún no te salvó, que no dejes que pase hoy, el día de hoy, sin que Jesucristo sea tu Salvador y el Señor de tu vida.